No, gracias a ustedes, Majid, más bien. Eh, Por favor, me confirman nada más que vean mi pantalla ahorita. yo puedo ver, no sé, la gente como... Sí, 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 sí está viendo. Sí, Perfecto, sí muchas se ve. gracias. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hacerles una presentación general del tema de cero confianza. Vamos a guardar un espacio al final de la presentación para hacer preguntas. Si tienen alguna consulta de la presentación o en general, si yo puedo ayudarles con muchísimo gusto. Como decía Don Majid, yo soy ingeniero de Palo Alto Networks para la región de Centroamérica y el Caribe. Estoy basado en Costa Rica. Trabajo para Palo Alto Networks desde hace 3 años ya. De ahí hacia atrás he tenido otros roles regionales en otras compañías que atienden infraestructura y seguridad. Como tal, Palo Alto Networks es una organización enfocada completamente en ciberseguridad. Básicamente hacemos diferentes productos a nivel de hardware y software para la protección de amenazas. Em, Estos diferentes rubros o productos que tenemos se dividen en tres grandes pilares que tienen su nombre en específico. Hay visiones, digamos, de estos tres pilares básicamente son Secure the Enterprise o asegurar el Enterprise, Secure the Cloud o asegurar el Cloud y asegurar el futuro o Secure the Future. Entonces, cada uno de estos pilares de la compañía tiene su línea de productos. El Secure the Enterprise tiene la línea de productos de Strata, el Secure the Cloud tiene la línea de productos de Prisma y el Secure the Future la línea de soluciones de Cortex. El Secure the Future es bastante interesante en el sentido de que eh, aplica más a profundidad los temas de inteligencia artificial, automatización, etcétera. Y lo digo más interesante quizá para todos ustedes que están en la universidad pensando en las diferentes, digamos, posibilidades de desarrollo y definitivamente la inteligencia artificial y el machine learning y todo esto son cosas que se aplican cada día más y más, ¿verdad? Entonces, básicamente, la empresa, como les decía, se dedica a crear soluciones de ciberseguridad y a orientarlos a los diferentes puntos donde se encuentran los datos que se necesitan proteger. ¿Okay? Um, Como tal, vamos a hablar de un tema bien importante que es el tema de cero confianza o zero trust. Vamos a ver por qué es un esquema definitivamente a seguir en cuanto a el asegurar una infraestructura, asegurar una empresa. Um, Básicamente, la vida en general y todos los negocios son digitales hoy en día o están volviendo a ser más digitales. De hecho, hay cosas muy interesantes eh, de la pandemia y de la coyuntura que tenemos hoy en día con el COVID, porque esta filmina y todo lo que nosotros hemos venido hablando como empresa de ciberseguridad, eh, más bien se hizo realidad o se aceleró con la pandemia, ¿ok? De hecho, es muy interesante ver que en los mercados de acciones, básicamente empresas que brindamos soluciones para teletrabajo, y soluciones para ayudar a que las personas sigan operando en estas circunstancias, más bien hemos ido creciendo, ¿verdad? En lugar de ser afectados negativamente. Y esto es porque muchísimas empresas que antes no consideraban la adopción digital lo están haciendo y lo vemos en el día a día, ¿no? Cuando vamos a comprar frutas, cuando vamos a pedir cosas en el supermercado. Ahora, en la mayoría de los casos, podemos hacer o pedir que alguien nos lo entregue en la casa, lo pagamos a través de Simpe Móvil, etcétera. Entonces, definitivamente todo está teniendo una transformación digital más acelerada e incluso gracias a las circunstancias de hoy en día, ese aceleramiento es mucho mayor, ¿ok? Entonces, tenemos que tener eso en presente de que básicamente prácticamente todos los negocios de hoy en día tienen que tener alguna forma de plataforma digital, ¿ok? Otro punto importante es que, y este es un punto que ha ido evolucionando conforme han pasado los años, y es tratar de ir lo más rápido posible y manejar el riesgo. ¿Okay? Lamentablemente, hace unos años atrás,
la visión de seguridad era un bloqueador del negocio. Entonces no podíamos sacar a producción una aplicación, no podíamos poner a producción un servicio, porque no existían los puntos de seguridad o la tecnología necesaria para darle la posibilidad de que esa aplicación, esa plataforma se liberara, ¿verdad? Hoy en día no puede ser así. De hecho, ha cambiado el paradigma completamente, donde el negocio es el que lidera básicamente las estrategias tecnológicas y los que nos encargamos de seguridad tenemos que garantizar de que todas las plataformas, sean cuales sean las que el negocio está generando, eh, operen de manera segura, ¿verdad? Entonces, definitivamente, tenemos que ir a la velocidad del negocio y el punto de vista de seguridad no debe de ninguna manera retrasar las estrategias de la organización, ¿ok? Bien, hay un punto importante también dentro de lo que venimos hablando, y es que la velocidad requiere simplicidad. Es decir, si tenemos diferentes productos, diferentes soluciones, diferentes esquemas de arquitectura, herramientas que no se hablan entre ellas, políticas muy complejas, básicamente lo que hacemos, lo que terminamos creando es una burocracia muy grande dentro de la operativa de seguridad de las organizaciones, y eso impide que obviamente nos movamos rápido. En muchas ocasiones, por ejemplo, incluso eh, se toma la decisión de no tocar una infraestructura si esa infraestructura se encuentra operativa, porque o sea, se tienen las malas experiencias de que quizá si tocamos algo que ya está funcionando lo vamos a dañar, ¿verdad? Y es un paradigma también que está cambiando, porque de hecho, y quizás ustedes lo van a vivir o lo van a ver en el futuro. Y aquí aprovecho también, don Majid, usted me confirma la especialidad de ellos, es desarrollo de software, es seguridad, es de la carrera que están cursando. Carrera de ingeniería de sistemas de información. Perfecto, excelente. Entonces, como ustedes han estado viendo, ahora ya el cambio de cómo se hacen los desarrollos de software ha cambiado muchísimo de cómo se hacían hace un tiempo, porque antes hacíamos software muy pesados, donde teníamos unas miles y miles de líneas de código que comprendían el software que estábamos desarrollando, y básicamente el hacer un cambio en el software implicaba una reinstalación de este software completo. El meter un servicio nuevo incorporaba un montón de problemas y era muy difícil. De hecho, uno se encuentra organizaciones hoy en día que tienen softwares corriendo en sistemas operativos sumamente antiguos como Windows 2000 o Windows XP, por ejemplo, porque básicamente no pueden cambiarlos, porque era un software que la persona que lo desarrolló quizá ya no lo pueden localizar, ya no trabaja para la organización, está funcionando, lo necesitan y básicamente lo tienen que mantener ahí obligatoriamente. Ahora, como se desarrolla el software es a nivel de microservicios, y probablemente ustedes sepan más que esto de yo o que mi persona, o van a saber más que mi persona de esto eventualmente. Donde básicamente lo que creamos son componentes de la aplicación y podemos actualizar en tiempo real los servicios que esa aplicación brinda, ¿verdad? Y ahí vienen todos los conceptos de contenedores, de serverless, de nube, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, eso resalta lo que vemos acá, que la velocidad requiere simplicidad, es decir, que tenemos que tener una operativa o de tal manera organizar nuestra infraestructura que se adapte a la velocidad del negocio, que se simplifique la operativa del negocio. ¿Ok? El problema también es que cuando estamos hablando de ciberseguridad, hoy en día estamos viendo algo como esto, ¿no? O sea, básicamente un adversario sumamente sofisticado contra un ser humano que intenta parar, digamos, los ataques o las amenazas por sí solo, ¿verdad? Y esto es una batalla perdida. O sea, yo creo que si yo pregunto aquí a cualquiera de ustedes y les digo, o sea, ¿cuál de estos dos, si los robots que están acá o el humano va a ganar?
casi todos me dirían que muy probablemente el robot va a ganar, ¿no? Porque es imposible mantenerle el ritmo a una máquina programada para hacer una tarea específica contra un ser humano que quizá no tiene ciertas limitantes, ¿no? A nivel energético, a nivel de habilidades, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, así se ha visto el esquema de hoy en día del tema de las ciberamenazas. ¿Por qué? Porque el atacante tiene una ventaja, ¿no? O sea, podemos hablar de tecnología en los niveles de la posibilidad de levantar un data center completo a nivel de nube, ya sea en AWS, en Amazon, en Google Cloud, en Azure, etcétera, donde yo puedo generar servidores, generar máquinas, empezar a generar ataques, incluso comprar ataques, existe, y me imagino que la mayoría de ustedes ha investigado un poco al respecto, donde existe la forma de contratar ataques, ¿no? Ni siquiera tengo que desarrollarlo yo mismo, puedo contratar ataques bajo servicio, atacar una organización y tratar de robarme sus datos o hacer un ransomware, ¿no? Que son varios factores o varios aspectos donde podemos, donde un atacante puede extraer dinero de una amenaza, ¿verdad? O sea, principalmente una es el valor de los datos. Si yo extraigo la información de entidades financieras, muy probablemente esa información contenga tarjetas de crédito y esas tarjetas de crédito tienen un valor en el mercado, ¿no? Entonces el atacante se financia o recibe dinero de la venta de estos datos de la entidad financiera. Pero ¿qué pasa con el resto de organizaciones? ¿Verdad? En el caso del resto de las organizaciones, es posible que el valor de esa información no tenga un valor de mercado. ¿Ok? Entonces, la estrategia que se usa en estos casos donde la información de la organización no tiene un valor de mercado alto, es los atacantes, la estrategia que usan son dos, es utilizar el ransomware o utilizar criptominería, ¿no? Entonces yo vulnero a la empresa para instalarle un software malicioso que encripta la información que tienen y pido un rescate, pido un dinero, un ransom, por eso se le dice, o sea, se le llama ransomware porque es de la traducción en inglés. Pido un rescate para dejar que utilicen sus archivos, ¿no? Y quizá en el mercado esos datos no tengan valor, pero para la empresa sí tienen mucho valor los datos que tienen almacenados. Entonces, muchas empresas pagan a los atacantes el rescate, ¿no? La otra forma es a través de la criptominería. Yo vulnero las máquinas de esa empresa, les inyecto un botnet, ¿no? Y las convierto en parte de mi granja de criptominería. De esa forma consumo recursos de la memoria y del CPU de esas máquinas, de estas organizaciones. Y básicamente la electricidad también y empiezo a generar o a hacer minería de criptomoneda. ¿Okay? Hay un dato bien interesante de los parámetros de cuáles ataques son más comunes hoy en día en cuanto a ransomware y criptominería. Y si uno ve las estadísticas, se ve, por ejemplo, que cuando el precio del Bitcoin está a la baja, o sea, está disminuyendo, aumentan los ataques basados en ransomware, ¿verdad? Y cuando el precio del Bitcoin está a la subida, básicamente aumentan los ataques basados en criptominería y disminuyen por ende los de ransomware, ¿no? Entonces, básicamente es como los esquemas principales que tienen los atacantes hoy en día. Y el punto es, todas las herramientas están a la disposición de los atacantes. Ellos no tienen que pasar por un proceso de justificar el caso del negocio, como lo hacen las organizaciones. Ellos no tienen que pasar por una aprobación presupuestaria, como lo hacen las organizaciones. No tienen que pasar por un proceso de compra, como lo hacen las organizaciones. Entonces, fíjense la desventaja que tiene una persona que se dedica a la seguridad contra un adversario moderno, ¿ok? Entonces, ahí es donde definitivamente se tienen que tener o se tiene que elegir las herramientas que se utilizan para la protección de la infraestructura con mucho cuidado porque definitivamente tienen que ser herramientas que puedan defender nuestra infraestructura eh, sin necesidad de mucha intervención humana. ¿Okay? Entonces, yo le llamo a esto que básicamente
la tecnología debe trabajar para nosotros y no nosotros trabajar para la tecnología, ¿de acuerdo? Ok. am, Hay una frase interesante que es que la confianza es una vulnerabilidad muy peligrosa y puede ser vulnerada por actores maliciosos, ¿no? Entonces, finalmente, el ser humano es una persona que confía. Entonces, básicamente, si ustedes ven videos en YouTube de el social engineering, ¿no? Que es tratar de robar credenciales o tratar de robar información de una persona o impersonar a alguien básicamente usando ingeniería social, es relativamente sencillo porque los seres humanos tendemos a confiar, ¿verdad? Pero definitivamente dentro de una infraestructura, hablando en esquemas de seguridad informática, la confianza no puede existir, ¿ok? Aquí hay un ejemplo bastante simple donde básicamente se tiene un esquema normal de una infraestructura, ¿no? O sea, reducido a lo mínimo. Puede ser la infraestructura de nuestra casa, puede ser la infraestructura de una organización muy grande, pero reducida al mínimo, ¿no? Donde al final de cuentas tenemos dos puertos, estos son puertos Ethernet, ¿verdad? Que se conectan a la red, y tenemos un puerto, un trust, y un puerto trust, o un puerto que no es confiable y un puerto confiable. Entonces, ¿dónde conectaríamos el Internet? ¿Verdad? Normalmente el Internet iría a el puerto untrust y el puerto de la red interna iría al trust, al confiable, ¿no? Y ahí tendríamos una segmentación, ¿verdad? Pero lamentablemente hay lo que se llaman los malicious insiders o los usuarios maliciosos, ya sea por descuido o por ignorancia, que provocan la fuga de información o incluso cuando vulneran o las máquinas de ellos se encuentran vulneradas y básicamente representan algo anómalo, ¿no? Entonces definitivamente no podemos tener una diferenciación en cuanto a el Internet es poco confiable y la red local es confiable. Eso no puede existir en un esquema de cero confianza, ¿ok? Tanto los accesos externos no son confiables como tampoco los accesos internos son confiables, ¿de acuerdo? Porque recuerden que cuando una organización empieza a crecer muy rápido, el hecho de que haya un empleado molesto, de que haya un empleado descuidado, de que alguna máquina se infecte por un USB, por ejemplo, que conectan o de diferentes vectores, de diferentes formas, se puede infectar la máquina. Básicamente tendríamos la amenaza dentro de la organización y si tenemos un esquema de confianza interno, es decir, que confiamos en cualquier tráfico interno de la organización, básicamente esa amenaza va a poder moverse de manera libre dentro de la misma. ¿Ok? Las personas no son paquetes, ¿verdad? Entonces las personas definitivamente pueden también tener diferentes intenciones y diferentes formas de comportamiento. ¿Okay? Básicamente un esquema de cero confianza busca reducir la superficie de ataque o las oportunidades que un atacante pueda tener, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que el problema es el libre acceso a cualquier parte de la infraestructura, a cualquier recurso de la organización. Definitivamente la acción que se debe tomar en un esquema de cero confianza es limitar el acceso a la información sensitiva y el beneficio que tenemos sobre eso es reducir la incidencia de los volúmenes, la cantidad de ataques que se pueda tener. ¿Okay? Y aquí les hago un comentario muy importante de ciberseguridad, ¿no? No hay solución de seguridad infalible, o sea, no existe ninguna plataforma de seguridad que sea infalible, ¿ok? Y el ejemplo que usamos en este caso es, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Cuando nosotros estacionamos un vehículo en la acera y hay una línea de vehículos estacionados, va a venir el ladrón, que sabe mucho de cerrajería, sabe mucho de alarmas, sabe un montón de cosas, ¿no? Y tiene sus herramientas y va a empezarse a fijar en las ventanas, ¿verdad? Y entonces, si nosotros tenemos todas las protecciones de seguridad de nuestro carro, va a ver que está el LED de la alarma encendido y está parpadeando, entonces él sabe que ya existe una alarma. Um, ya casi no se usa, pero obviamente si ve que hay un bloqueo del volante,
ve que hay un bloqueo en la transmisión, etcétera, lo primero que va a hacer él es ir a fijarse al carro que está a la par, ¿no? Y si el carro que está a la par, no tiene todas esas protecciones de seguridad, adivine a cuál carro se va a intentar, va a intentar robar. Si el que tiene todas las protecciones o el que está más vulnerable, ¿no? Entonces, al final, el esfuerzo de una estrategia de seguridad en la organización es reducir la superficie de ataque y desincentivar al atacante en ingresar a la organización. Y básicamente, el modelo de cero confianza busca eso, básicamente reducir el volumen de los posibles ataques. ¿Ok? Bien, déjenme avanzar acá. Normalmente la seguridad se hacía a nivel de un perímetro, ¿verdad? Donde, como hablábamos al principio, teníamos un perímetro de Internet donde poníamos la seguridad ahí, poníamos el firewall en línea, en el tráfico antes de llegar a Internet, y lo que hacía es que básicamente confiábamos en todo el tráfico dentro de la red, y el tráfico hacia Internet o desde Internet era poco confiable. En lo que tenemos que ver diferente, lo que tenemos que pensar diferente es que ningún tráfico es confiable, ni siquiera el tráfico que está adentro. Y eso es lo que veníamos conversando en los últimos slides. Y como hablábamos, la confianza es una emoción que no puede ser aplicada a los sistemas digitales. ¿Okay? Un ejemplo bien interesante es ¿no? Del esquema de cero confianza. Y yo creo que todos reconocen esta imagen, ¿verdad? Esto es básicamente la caravana donde viaja el presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Y yo creo que no hay otro esquema de cero confianza más estricto que este. Que la nación, bueno, discutiblemente la nación más poderosa del mundo, ¿verdad? Que prácticamente hoy en día lo es a nivel del poder económico, el poder militar, la persona más poderosa del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos. Proteger a esta persona definitivamente es un trabajo que se toma muy en serio las personas del servicio secreto. Y entonces, como vemos, nosotros podemos identificar los diferentes aspectos de seguridad que tienen ellos, ¿no? Entonces, lo primero que van a crear es un perímetro, ¿no? ¿Ok? Y van a empezar a crear los diferentes monitores, ¿ok? Pero lo primero, para ir definiendo el esquema de cero confianza es, ok, lo primero que debemos saber es quién es el presidente, ¿de acuerdo? Lo segundo que debemos saber es dónde se encuentra el presidente para poder proteger, ¿ok? Y el tercero es quién debe tener o quién debe poder acercarse al presidente, ¿ok? Si nosotros cambiamos la frase de presidente a los datos, podemos decir cuáles son los datos, dónde se encuentran estos datos y quién debería tener acceso a esos datos, ¿no? Y así le modificamos un ejemplo de la vida real a un ejemplo de una organización al nivel del modelo de cero confianza. Entonces acá, lo que les comentaba, el servicio secreto va a establecer un perímetro, ¿no? Que es lo más tradicional que nosotros sabemos en seguridad. Luego vamos a establecer básicamente una protección de superficie para el objeto que necesitamos asegurar. En este caso, pueden ser bases de datos, puede ser información de los usuarios, puede ser información almacenada en la nube, puede ser información almacenada en los endpoints, etcétera, etcétera. Vamos a tener diferentes sistemas de control, ¿verdad? O políticas de quién tiene acceso y quién no tiene acceso a esa información. Luego vamos a poner sistemas para crear una segmentación, hacer un microperímetro, donde podemos tener controles más enfocados en donde se encuentra la información que necesitamos proteger. Y obviamente necesitamos tener el monitoreo, porque lo que no podemos monitorear no lo podemos controlar eventualmente, ¿ok? Lo que no tenemos, lo que no podemos ver, no lo podemos controlar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este es un esquema de la vida real de cero confianza. Acá en esta línea de tiempo es bien interesante del desarrollo del modelo de cero confianza como tal.
El modelo de cero confianza empezó a mencionarse alrededor del 2008, hace mucho tiempo ya, donde básicamente John Kinderbach empezó a hablar de este concepto en diferentes eventos, como expositor. Ya en el 2010 existía un white paper o un documento donde se hablaba específicamente del modelo de cero confianza de las organizaciones y ya obviamente un modelo más maduro y más validado. En el 2012 se tiene el conocimiento de la primera red establecida bajo el esquema de cero confianza. En el 2014, el CIO de Google dice que va a transformar la infraestructura en el modelo cero confianza. Netflix anuncia que va a adoptar cero confianza. En el 2016, otras instituciones, incluyendo ya instituciones del gobierno, indican que van a, obviamente, adoptar la arquitectura de cero confianza e incluso algunas, digamos, impulsadas por ataques previos, ¿no? Como el caso de la OPM de Estados Unidos. ¿Okay? En el 2017, casualmente, John Kinderbach, el creador del modelo de cero confianza, se une a Palo Alto Networks. Y actualmente John Kinderbach es empleado de Palo Alto Networks, trabaja con nosotros y obviamente sigue reforzando el modelo de cero confianza. ¿Okay? Un comentario interesante de John fue que él se unió a Palo Alto Networks viniendo de Forrester, porque es básicamente, según él, la única compañía en el mundo que es capaz de implementar su modelo de cero confianza, ¿no? Entonces, él trabaja ahora con nosotros. Y ya en el 2018, Forrester, la empresa para la cual trabajaba John y donde se introdujo el concepto de cero confianza, sacó una evaluación o un documento donde evalúa a los diferentes fabricantes de sistemas de seguridad informática sobre la aplicación o cómo pueden implementar la arquitectura de cero confianza, y obviamente Palo Alto Networks es uno de los líderes o está en el tope de la lista de las organizaciones que pueden implementar un esquema de cero confianza. ¿Okay? Un comentario también de alguien del gobierno de Estados Unidos. Básicamente decía que la red de ellos parecía el viejo oeste, ¿no? Donde había muchos sistemas en diferentes lugares y básicamente se tiene que contener todos los ataques, contener todos los accesos y la única opción que tienen para eso es hacer una rearquitectura y tomar una posición de cero confianza, ¿no? Para poder controlar los accesos y tener visibilidad de los mismos, ¿ok? Hay diferentes niveles, digamos, de cómo podemos nosotros tomar decisiones estratégicas. En este caso vamos a tener una estrategia general o una estrategia principal, que es una estrategia más política o es un fin, ¿no? Mayor. O la meta final que queremos lograr con esa estrategia. Luego vamos a tener la estrategia específica, ¿no? O sea, la idea principal de esa estrategia. Luego vamos a tener diferentes tácticas, o las cosas que usamos para lograr esa estrategia. Y luego las operaciones que nos permite utilizar las herramientas para, obviamente, lograr la estrategia. ¿Okay? Entonces, poniendo esto en el sentido de cómo implementar el modelo de cero confianza en las organizaciones, la estrategia global tiene que ser detener las brechas de seguridad, ¿verdad? No puede ser la estrategia global no puede ser implementar Zero Trust. Porque implementar Zero Trust no es un fin, sino es una vía que nos va a ayudar a lograr un fin, ¿no? Que en este caso sería prevenir las amenazas de seguridad, las brechas de seguridad. ¿Okay? De ahí tenemos la estrategia. Entonces acá sí, definitivamente la estrategia que vamos a usar para detener o evitar las brechas de seguridad es adoptar un modelo de cero confianza. Las tácticas van a ser las herramientas y la tecnología que vamos a utilizar para implementar el modelo de cero confianza.
y las operaciones van a ser las políticas y los marcos que vamos a utilizar, que van a gobernar las tecnologías que nos van a permitir implementar cero confianza y eventualmente ayudar a detener las brechas de ciberseguridad. ¿Ok? Bien, entonces, los conceptos de diseño del modelo de cero confianza, entonces definitivamente definir las metas o lo que queremos lograr de la estrategia, diseñar desde adentro hacia afuera, es decir, lo que hablábamos al principio en el ejemplo de la caravana del presidente, entender cuál es la información que se necesita proteger, dónde se encuentra esta información, ¿no? Y este es un punto muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque ya la información no es como antes, donde quizás han escuchado o han visto en películas donde se tenía un mainframe o un data center principal donde se almacenaba todo y sabíamos que cualquier información o todo lo sensitivo estaba aislado o estaba en ese data center o en ese mainframe que se llama, ¿ok? Hoy en día, básicamente la información sensitiva se encuentra en todo lado, ¿ok? Por ejemplo, y yo cuando hago charlas o hacía charlas en vivo, cuando se podía, de este tipo de cosas, yo les preguntaba a las personas, bueno, ¿dónde se encuentran los datos que usted necesita proteger? ¿Verdad? Y muchas personas decían, bueno, se encuentra en el data center, se encuentra en el storage, en los servidores de almacenamiento, se encuentra en la nube, ¿verdad? Pero ahí yo les hacía la pregunta y les decía, bueno, ¿hay correos confidenciales en el teléfono que ustedes tienen en su mesa que si llegan a manos de la competencia o de o de un ente malicioso, podrían hacer daño a la organización? Y la respuesta era sí, básicamente. Entonces les decía, bueno, la información sensitiva de ustedes actualmente se encuentra sobre la mesa o en su bolsillo, ¿verdad? Porque la información confidencial o la información sensitiva se encuentra en todo lado. O sea, se encuentra en movimiento, se encuentran almacenamientos en la nube, se encuentra en las máquinas portátiles, se encuentra en los dispositivos de almacenamiento del data center, se encuentran los dispositivos móviles. Entonces, básicamente ya no existe un perímetro, ¿ok? Básicamente la infraestructura se amplió y por eso es que necesitamos un diseño que nos permita no solo partir de la red y saber y pensar en qué necesito en la red, sino más bien dónde se encuentran los datos y a partir de ahí saber qué necesito para proteger esos datos, ¿no? Y ahí viene el siguiente punto, donde se habla de determinar quién debe tener acceso a esa información y obviamente usar las herramientas necesarias para poder controlar quién debe tener acceso a esto, ¿no? Porque básicamente si nosotros lo escribimos, se vuelve una política, pero esa política no se aplica a menos que tengamos una forma de hacerlo, ¿no? Y obviamente un punto muy importante es inspeccionar todo el tráfico y loguear todo el tráfico para tener evidencia de que definitivamente los controles se están aplicando, ¿ok? Bien, para proteger la superficie, básicamente lo que teníamos que identificar, como hablábamos al principio, es los diferentes puntos donde se encuentra la información, ¿no? Entonces, puede ser los códigos fuente, puede ser información de clientes en el data center, puede ser las aplicaciones de recursos humanos, puede ser la información del directorio activo o la información de los usuarios dentro del sistema de autenticación de la organización. En el caso de empresas manufactureras, por ejemplo, la información de las configuraciones de los sistemas automatizados, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es un concepto muy amplio y debemos tener políticas a los diferentes accesos y ahí es donde entran los conceptos de ya las herramientas, ¿no? O sea, como los esquemas de los Next Generation Firewall, que se encargan de brindarnos esa segmentación y esa posibilidad de crear las políticas eh, que definimos previamente como parte del esquema de cero confianza. ¿Okay? Bien, hay un punto bien importante dentro de el concepto de cero confianza y es el esquema de la segmentación. ¿Okay? La segmentación tiene que ver con bueno, y la microsegmentación también, que es un concepto bien importante, porque la segmentación tiene que ver con la separación
de los diferentes sistemas dentro de una organización. ¿Okay? Entonces, llámese a esto que en una red, lo que llaman plana, básicamente los usuarios van a estar con un acceso ilimitado a todos los recursos de la organización y no hay ningún punto de control de por medio, ¿ok? La segmentación lo que dice es, ok, yo necesito obviamente una protección en el perímetro para la navegación de los usuarios que va hacia Internet y los accesos que tengo desde Internet hacia mis recursos, pero también necesito una forma de proteger mis recursos o separar mis recursos de los accesos de los usuarios, ¿ok? O separar mis recursos de finanzas de mis recursos no sé, del personal administrativo o del personal de recursos humanos, ¿ok? Entonces, a eso se le llama una segmentación, ¿ok? La microsegmentación, y se los menciona acá, no recuerdo ahorita si hay una filmina más adelante que habla de la microsegmentación, viene a acotar incluso más la segmentación, dado los ambientes virtualizados, ¿verdad? Y no sé si ya, me imagino que sí, han visto los conceptos de virtualización, donde yo puedo tener dentro de un sistema físico, o lo que se llama un hipervisor, puedo correr máquinas virtuales o sistemas operativos y puedo tener, no sé, 10 Linux, 5 Windows, etcétera, corriendo en una sola máquina física de forma virtualizada o emulada, ¿no? Entonces, el tema acá es que entra un nuevo concepto, ¿no? Porque ya dentro de un solo dispositivo físico, un servidor muy potente físico, tengo toda la infraestructura, todo un data center que está corriendo, servidores y aplicaciones que tienen diferentes funciones, y ahí necesito crear un esquema de microsegmentación para poder separar esos recursos y poder controlar también los movimientos que se pueden hacer de un recurso a otro, ¿ok? Bien, también es importante el poder asegurar aquellas aplicaciones que son eh, antiguas, por así decirlo, que no tienen ningún sistema de protección. Hay formas que los Next Generation Firewall pueden aplicar un doble factor de autenticación o un multifactor authentication, eso significa el MFA. Y el doble factor de autenticación es un concepto relativamente simple. Yo creo que muchos de nosotros lo utilizamos en el día a día. El concepto de doble factor de autenticación tiene que ver con algo que yo sé y algo que yo tengo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando tenemos una cuenta de banco, yo me sé mi usuario y me sé mi password de ingresar a la banca en línea, pero algunos bancos nos dan la posibilidad de tener una firma digital o un token, ¿verdad? Entonces, yo me sé mi password, yo me sé mi usuario, pero tengo un token, ¿ok? Y entonces ese token se vuelve mi doble factor de autenticación. Y eso lo que permite es que, aunque a mí se me comprometan las credenciales, aunque alguien tenga mi usuario y tenga mi password, finalmente no va a tener el token y no va a poder ingresar al sistema porque no tiene ese doble factor de autenticación, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones vamos a requerir enforzar ese doble factor de autenticación a aplicaciones legacy que no soportan esa configuración. Entonces tenemos que tener esas funciones dentro de sistemas de segmentación como los Next Generation Firewall, que desde este punto ellos se aseguren de pedir el doble factor de autenticación y si es aprobado, entonces permitir el acceso a este tipo de recursos. Esto, obviamente, en el caso de que existan credenciales robadas, ¿ok? Entonces, recuerden que hablábamos un poco del perímetro, el extended perimeter, ¿verdad? O el perímetro extendido, perdón, donde lo tradicional es algo como donde tenemos oficinas, usuarios, tenemos data centers, tenemos oficinas corporativas, etcétera. Y a esto se le llama el perímetro extendido, porque fíjense que acá ya no estamos bajo un solo edificio, donde hay un solo data center, un cuarto de datos, sino que tenemos diferente información en diferentes sitios, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como hablábamos, tenemos que identificar la información crítica
poder crear políticas basadas en cero confianza y poder monitorear que esas políticas se estén aplicando en nuestro perímetro extendido. Pero aquí incluso nos hace falta más cosas, ¿no? Porque ahí tenemos que incorporar, obviamente, la parte de el doble factor de autenticación cuando se requiera, por ejemplo, si estamos permitiendo acceso de los usuarios desde sus casas a los recursos locales, tenemos que asegurarnos que ese usuario efectivamente sea quien dice ser, ¿no? Porque, como hablábamos anteriormente, las credenciales pueden haber sido comprometidas y va a tener acceso a nuestros sistemas sin ningún control, a menos que apliquemos políticas y apliquemos un doble factor de autenticación. También tenemos que incorporar, perdón, el tema de la nube, ¿no? Porque ahora en muchas empresas, gracias a la adopción de las tecnologías o la necesidad de poder publicar servicios, han hecho más uso de la nube, ¿no? Y la nube puede tener varios conceptos, puede ser nube pública o nube privada, ¿no? Al final el esquema es cómo lo compro, ¿no? La nube privada básicamente la creo yo, con infraestructura que yo adquiero y sistemas de virtualización. La nube pública es el data center de alguien más que yo rento, ¿no? Que son los conceptos de las nubes públicas más grandes, ¿no? La AWS, Azure y Google Cloud. Pero también son esquemas que debo tener como parte del aseguramiento de cero confianza. Y acá es importante saber que las amenazas que se dan en la red física o la red que conocemos normalmente no es la misma, no son las mismas amenazas que se dan en la nube. Entonces, por ende, las herramientas que yo utilizo para asegurar la red local no son las mismas herramientas que puedo utilizar para asegurar la nube. Por ejemplo, Office 365 o plataformas como G Suite de Google, que tienen que ver con Google Drive o OneDrive, etcétera. Hay plataformas corporativas de este tipo, entonces las organizaciones utilizan estas plataformas, ¿ok? Entonces, hay información confidencial almacenada en este tipo de plataformas. Y yo les pregunto a las personas también, ¿ustedes pueden ir a colocar un firewall a Office 365 para que les proteja los datos? ¿O pueden ir a enviarles, mira, este es mi antivirus, esta es mi marca preferida de antivirus? Pueden instalarlo en los servidores que hostean OneDrive, por ejemplo, que están guardando mi información. Eso es imposible, ¿no? Porque básicamente estamos consumiendo el servicio en un esquema SaaS, un esquema Software as a Service, ¿no? Donde yo básicamente le doy uso al servicio, pero no lo mantengo. El encargado de mantener ese servicio es el proveedor, ¿no? Pero yo sí sigo siendo el encargado de asegurar la información, ¿ok? Pero ya no puedo utilizar las herramientas tradicionales, ¿verdad? Y ahí es ahí donde entran plataformas como las que hablamos, en nuestro caso de la línea de Prisma, de Palo Alto Networks, que se enfoca en herramientas específicas para la protección de nube, ¿no? Sin embargo, habiendo dicho eso, debemos tomarlos en cuenta bajo los esquemas de cero confianza, pero sí tenemos que tener en cuenta de que la seguridad no se aplica exactamente igual. Hay diferentes esquemas que hay que tener en cuenta, ¿ok? Bien, entonces, finalmente tendríamos un esquema más amplio donde tendríamos las oficinas remotas, los usuarios trabajando desde casa, los data centers que podamos tener distribuidos, las oficinas corporativas, las aplicaciones tipo SaaS que estemos consumiendo, estemos contratando y las nubes públicas que estemos utilizando, ¿no? Y aquí se vuelve un esquema quizá más completo y definitivamente con más claridad de lo que tenemos que asegurar finalmente. Y lo primero es tener conciencia de que es todo esto lo que tenemos que asegurar y no es solo poner un firewall en el perímetro de Internet y no es solo instalar un antivirus, ¿no? Entonces, la responsabilidad de asegurar la información debe contemplar toda la organización como tal, ¿okay? Bien, entonces, básicamente,
la idea de la seguridad o el Zero Trust es básicamente extender esa seguridad a todos los puntos, ¿no? Asegurar la información donde quiera que ésta se encuentre, ya sea en los usuarios, ya sea en los servidores, ya sea en el cloud, y bloquear malwares y exploit que puedan intentar vulnerar o extraer esta información donde quiera que esta se encuentre, ¿ok? Um, hay un punto importante también, y ya aterrizando un poco con la presentación, es normalmente la gestión de una infraestructura se vuelve algo como esto, ¿no? Donde tenemos múltiples caminos, múltiples políticas, y se vuelve prácticamente imposible de gestionar, ¿no? O sea, básicamente, ¿cuál sería el cable que debemos conectar para darle servicio a tal casa, ¿no? Entonces, muchas veces en las organizaciones, se vuelve tal la complejidad que básicamente se vuelve inmanejable, ¿no? Básicamente van agregando reglas y reglas y reglas a la infraestructura sin tener conciencia de que quizá ya existían permisos que dejaban pasar ese tráfico y estamos duplicando las reglas sin necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente debemos asegurarnos que nuestra estrategia use tecnologías que no necesiten tanta intervención humana, que tomen decisiones eh, más desde que las implementamos, y también que ya tengan las acciones predeterminadas. Es decir, que yo conecte una herramienta de seguridad y automáticamente esta empiece a generar protecciones, que no tenga yo que dedicar meses y meses y meses de ajustes a la herramienta para que me permita empezar a bloquear las amenazas, ¿no? Y definitivamente eso es lo que tenemos que pensar. Eh, las políticas anteriores, básicamente, como hablábamos, son difíciles de mantener, obviamente requieren una gran cantidad de horas hombre y un gasto operativo muy, muy importante. Eh, se da el riesgo humano, obviamente, el hecho de dejar puertos abiertos o políticas abiertas que permitan que la información pueda ser fugada. Y definitivamente tenemos que transformarnos a utilizar reglas que sean más concisas, que tengan más sentido, que tengan una lógica positiva. Lógica positiva es, yo solo creo reglas para permitir lo que mi organización se permite y el resto por defecto está bloqueado, ¿no? Entonces, eso nos permite definitivamente implementar mejores prácticas y tener muchísimo más control de la gestión de seguridad de nuestra organización, ¿ok? 5 pasos para establecer un esquema de Zero Trust, ¿verdad? Definir la superficie a proteger, eh, monitorear los flujos de los datos o las transacciones que se tienen que dar, crear la arquitectura de cero confianza o crear los puntos de control de cero confianza, crear las políticas necesarias de control y implementar monitoreos y controles para asegurarnos de que esas políticas se están ejerciendo, ¿no? Y entonces, básicamente, un comentario de alguien del gobierno de Estados Unidos, básicamente, el modelo de cero confianza, básicamente es una o la única estrategia de ciberseguridad completa y efectiva para reducir la cantidad de ataques de nuestra infraestructura. Y definitivamente, un comentario que se hizo de un ataque que hubo a la OPM de los Estados Unidos fue que el esquema de cero confianza definitivamente hubiese limitado la habilidad de los atacantes de moverse en la infraestructura y robar información sensitiva, ¿ok? Bien, con eso yo abro a preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo que me permitieron compartirles la información hoy. Yo espero que haya sido de mucho provecho y si tienen preguntas, acá estaré unos minutos. Muchachos, preguntas, dudas. ¿No hay preguntas? Yo tengo una, no sé si me escucho. Ajá, Sí, sí, Arnoldo. uno, digamos, como ingeniero, pues en sistemas de información que se está desarrollando, ¿verdad? Uno como estudiante, ¿cómo se puede empezar a capacitar en lo que serían las llamadas DevSecOps?
y digamos como qué camino puede tomar uno para empezar a, pues, a desarrollar software y tomar en cuenta toda la parte de seguridad. Claro, es una pregunta sumamente amplia, ¿no? Porque definitivamente hay muchas opciones, incluso imagino que la Universidad Nacional tiene bajo sus currícula componentes de DevSecOps, ¿no? Porque finalmente eso lo que ata es el desarrollo de las operaciones, ¿no? Que esté más atado y lo que hablamos al principio, ¿no? El desarrollo basado en microservicios, donde incluye todo un pipeline, ¿no? Le llaman en el concepto de desarrollo, donde entramos al desarrollo de la aplicación, las pruebas, la ejecución y finalmente vuelve a entrar en el ciclo, ¿no? Porque los microservicios, esa es la idea, que yo los pueda estar actualizando y modificando de manera constante y no sea una aplicación monolítica, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo no he encontrado una única receta para decir, ok, yo me quiero especializar en DevSecOps y esta es lo que tengo que aprender. Básicamente se vuelve eh, una serie de conceptos diferentes porque vamos a usar herramientas diferentes, ¿no? Podemos aprender quizá el modelo básico en la universidad para el desarrollo, pero vamos a ver cómo existen diferentes lenguajes, ¿no? De desarrollo, como Python, como Java, como JavaScript, etcétera, que se utilizan en la nube. Vamos a ver que los esquemas de implementación de una infraestructura son diferentes en AWS, a Azure, a Google. Entonces tenemos que adquirir conocimientos también desde estos puntos de vista. Vamos a ver que hay herramientas de automatización y de manejo de pipeline como Jenkins. Entonces vamos a tener que aprender estas herramientas también. Entonces definitivamente yo creo que en la universidad ustedes van a adquirir los conceptos básicos para entender el desarrollo de DevOps, perdón, y de ahí eventualmente el reto sería adquirir el conocimiento en las diferentes plataformas y tecnologías según el tipo de desarrollo que vayamos a lograr. Eh, Perdón por ser tan amplio en la respuesta, pero definitivamente es lo que yo he visto en este tipo de retos, ¿no? De aprender este tipo de soluciones. De acuerdo, muchas gracias. A la orden. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Uh-huh. No habíamos visto una implementación de Zero Trust, o sea, a nivel de arquitectura, porque se explicó solamente el concepto semántico. ¿Usted tiene algún ejemplo de una implementación de arquitectura de Zero Trust? Sí, sí, vamos a ver, yo tengo una y se las podría mostrar, déjenme por acá. Lo que no quería es hablar de productos, obviamente, porque la que tengo obviamente se enfoca en soluciones de Palo Alto Networks. Ok, sí, Y claro. no quería orientarla de esa forma, pero déjenme y trato de buscarles una que tiene el concepto completo, ¿ok? Déjenme buscarlas por acá. No hay problema si tiene algunos productos para demostrarnos, eso no hay problema. Ajá. Déjenme ver si la encuentro acá. Ok, creo que es esta. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla nuevamente. Aquí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahorita. Sí, Sí, sí se ve. Sí, ok, déjenme ver. Ok, aquí ven
¿Qué están viendo acá? ¿Ven el Zero Trust Thinking, el Security Operating Platform en grande? ¿Sí? Correcto. Sí. Ok, perfecto. Entonces, acá yo modelo un poco, digamos, ya toda la infraestructura. ¿Recuerdan el perímetro extendido que hablaba de las conexiones remotas, que hablaba de las aplicaciones SaaS, que hablaba de la nube pública? Y entonces ahí empezábamos a preguntarnos, bien, ya sabemos dónde está toda la información que necesitamos proteger, ¿verdad? Entonces, ¿cómo protegemos esta información? ¿Ok? Entonces, ¿cómo protegemos el perímetro? Bueno, a través de un Next Generation Firewall, ¿ok? ¿Cómo protegemos los usuarios locales, ¿ok? En los dispositivos? Bueno, a través de soluciones de protección avanzada de endpoints que no se basan en firmas como los antivirus tradicionales, sino que se basan en el comportamiento de las amenazas. Porque el tema con los antivirus es que se basan en una firma y la firma es básicamente una programación que alguien tuvo que hacer para proteger esa amenaza. Entonces, lo que hemos visto en la vida real es que la firma de un antivirus se tarda alrededor de 3 días en estar lista para proteger un endpoint de una amenaza que apareció nueva. Realmente eso es muchísimo tiempo para un atacante. Entonces, nosotros tenemos una solución de protección de endpoint que se basa en inteligencia artificial y se basa en las técnicas de las amenazas y eso evita que tengamos que tener un conocimiento previo de la amenaza para poder protegerlo. Entonces, eso nos va a permitir proteger los endpoints directamente y la información que se encuentra dentro de los endpoints directamente, ¿ok? ¿Cómo protejo el data center? Bueno, necesito crear una segmentación, o sea, separar los servicios del data center de el acceso ya sea remoto de los usuarios o el acceso local de los usuarios. Puedo crear una microsegmentación a través de Next Generation Firewall virtuales, corriendo en las plataformas virtuales. Puedo tener protección avanzada a través de sistemas de protección directamente instalados en el endpoint. ¿Cómo protejo a los usuarios remotos? Muy similar a cómo protejo los usuarios locales con una herramienta de protección avanzada del endpoint para prevenir exploits y malwares, una herramienta de conexión remota que me permita aplicar las protecciones que le aplico a un usuario cuando está en la red local, cuando se conecta de forma remota. ¿Okay? ¿Cómo protejo los branches? Similar a cómo protejo una infraestructura grande, ¿no? Necesito un dispositivo que me permita proteger el perímetro, además de los sistemas que me permitan proteger los endpoints y la información que se encuentra en los endpoints directamente. ¿Cómo protejo las aplicaciones SaaS? Bien, con una plataforma específica de protección de SaaS que se enfoca a través de la conexión a través de APIs, de APIs, a los vendors o a los fabricantes de aplicaciones tipo SaaS. En nuestro caso se llama Prisma SaaS, la herramienta de protección. Lo que hace es que se conecta a través de API, analiza toda la información y ve cómo está expuesta. Por ejemplo, si hay links públicos, información confidencial, si existe malware almacenado en repositorios como OneDrive, Box, etcétera. ¿Okay? ¿Cómo protejo plataformas de IaaS o infraestructura como servicio? Hay varios conceptos ahí, ¿no? Ahí lo hago a través de una máquina virtual tipo Next Generation Firewall, corriendo directamente en la nube pública, pero como hablábamos, hay amenazas que no podemos proteger de esta forma, entonces utilizamos algo que se llama Prisma Cloud, ¿ok? Donde aplicamos igual seguridad a nivel de API, monitoreamos todo lo que se encuentra en la nube y verificamos que esté dentro del compliance de seguridad, por ejemplo, que no hayan llaves de seguridad expuestas. Por ejemplo, mucha información que le robaron a Tesla fue porque en los storage, que se llaman buckets dentro de AWS, buckets de S3, almacenaban llaves. Y entonces era muy sencillo para un atacante descargar esas llaves y empezar a correr servicios y empezar a autenticarse dentro de las plataformas, ¿no? Entonces, eso no lo veo en Next Generation Firewall, pero sí lo veo en una plataforma que habla directamente a través del API del el vendor del cloud y nos permite tener esa protección. También podemos instalar en los servidores la protección avanzada de endpoint para proteger esos servidores allá. El poder de la plataforma, ¿no? Y ahí es donde hablamos de por qué tiene sentido de utilizar un servicio o una plataforma que se hable entre ellas. Entonces nosotros tenemos un servicio que se llama Wildfire, que es un sandbox en la nube, que permite analizar amenazas desconocidas y, por ejemplo, si yo tuviera una amenaza que se descubre en uno de los puntos de la infraestructura,
lo comparto hacia Wildfire, Wildfire genera las protecciones necesarias y las inyecta al resto de la plataforma, lo que hace que nos evitemos el trabajo manual de si, por ejemplo, detectamos una amenaza desconocida en un endpoint que estaba trabajando desde casa, tener que ir a ajustar el resto de las plataformas de seguridad de manera manual para evitar esa amenaza. En este caso, Wildfire se encarga de distribuir todas las protecciones a todas las infraestructuras. ¿Ok? ¿Cómo investigamos o cómo sabemos a profundidad de qué se trata esa amenaza? Tenemos un servicio de inteligencia de amenazas que se llama Autofocus, que nos permite tomar la muestra y decirnos, bueno, quien está detrás de este ataque es este grupo de hackers, se comporta de esto y esta forma, lo hemos visto en estas otras instituciones, presentan estos indicadores de compromiso, e indicadores de compromiso tienen que ver con direcciones IP, dominios, archivos que utiliza la amenaza. Entonces, si yo hago una búsqueda en mi red de esos parámetros y encuentro resultados positivos, es muy probable que esté infectado o que la amenaza exista dentro de mi infraestructura. Por eso se le llaman indicadores de compromiso, ¿ok? De ahí, ¿cómo almaceno toda la información? Porque al final todas estas herramientas van a generar alertas, ¿verdad? Y ahí es donde entran los conceptos de Cortex. Tenemos algo que se llama el Cortex Data Lake, que es un almacenamiento en la nube, donde podemos colectar toda la información de todas nuestras plataformas. Y cuando tenemos una gran cantidad de información, a eso se le llama un Big Data, ¿verdad? Y con el Big Data nosotros podemos correr inteligencia artificial. Y ahí es donde entran las plataformas de Secure the Future, ¿no? Como Cortex y Cortex XDR, que nos permiten ya encontrar amenazas avanzadas ya basadas en el comportamiento. Por ejemplo, si un atacante tiene las credenciales del usuario de una organización, ya no ocupa archivos maliciosos, ya no ocupa vulnerabilidades, porque básicamente ya puede entrar a la red y tener acceso a cualquier parte, ¿ok? La única forma de darnos cuenta de que eso está sucediendo es cambios en los parámetros de comportamiento de ese usuario, ¿ok? De forma manual es imposible hacerlo, pero gracias a herramientas que tienen la posibilidad de hacer inteligencia artificial, podemos analizar esos cambios de datos y alertar y decir, hey, este usuario nunca había intentado acceder a este servidor y de pronto está intentando acceder a este servidor. ¿Esto es algo anómalo o es algo que debería estar pasando? Porque también podría ser de que ese usuario haya cambiado de rol dentro de la organización. Antes trabajaba, no sé, en tesorería y de pronto lo pasaron a tecnología. Y entonces ahora va a cambiar el comportamiento y los sistemas a los cuales tiene acceso. Podría ser algo normal o podría ser algo totalmente anormal y un caso positivo donde alguien haya comprometido las credenciales de la organización, ¿no? Entonces, básicamente, este es el concepto, digamos, de ser confianza a nivel de Palo Alto Networks. Creo que aquí no tengo uno bien interesante de la automatización, bueno, de una plataforma que tenemos que se llama XOR. La palabra SOAR viene de Security Orchestration, Automation and Response, que se encarga de poner a hablar y poner a comunicarse todas las plataformas de tecnología de la organización ya cuando no son de un solo fabricante, ¿verdad? Porque si tuviéramos plataformas de Palo Alto Networks, podríamos lograr lo que está plasmado en esta pantalla, pero en muchas ocasiones no se tienen solo plataformas Palo Alto Networks. Hay firewalls de una marca, hay protecciones de antivirus de otra marca, hay switches de otra marca, etcétera. Nosotros no hacemos switches, obviamente va a haber switches de otra marca. Y entonces poner a orquestar y automatizar todos estos sistemas es una tarea muy compleja y las herramientas tipo SOAR, en nuestro caso se llama Cortex X SOAR, se encarga de hacer todas esas integraciones para plataformas que no sean Palo Alto Networks y poder lograr automatizar la respuesta a eventos de la infraestructura y automatizar procesos de la organización, ¿ok? Eso se logra a través de cosas que se llaman playbooks o flujogramas o flujos de tareas que se programan cada vez que ocurre algo. Entonces llega un nuevo empleado, estas son todas las tareas que se tiene que ejecutar y el sistema va y las ejecuta automáticamente en todos los sistemas. Se da
un malware, se detecta un malware y se debe tener respuestas a ese malware, se crea un diagrama de flujo para esa automatización, ¿no? Y de esa forma logramos integrar todas las plataformas de nuestra infraestructura sin necesidad de tener que sea un solo vendor, ¿ok? No sé si esto cubre la pregunta, don Majid. Muy bien, muy bien. Era un buen ejemplo. Perfecto. Y ¿Alguna otra duda, por favor? Marcelo escribió en chat una consulta larga, no sé, que no tiene audífono, Marcelo, o qué. O puede ver, Harold. Sí, dice, yo tengo una pregunta. ¿En contraste con los sistemas más antiguos donde las empresas optan más por data center físicos, como se afronta ahora la seguridad, ahora que la mayoría de las empresas optan por sistemas virtualizados y o cloud? ¿Cuáles han sido los principales cambios? Ok, sí, es una muy buena pregunta, y yo creo que la abarcamos un poco mientras estábamos mostrando el esquema, donde definitivamente a nivel de virtualización se crean los esquemas que se llaman microsegmentación, donde ya se adaptan las plataformas, por ejemplo, de Next Generation Firewall, para correr en los sistemas virtualizados y proteger el flujo de los datos entre estos sistemas virtuales. Cuando estamos hablando de la nube, ese concepto todavía aplica, pero no es suficiente. Y ahí es donde tenemos que entrar a plataformas más orientadas a nivel de protección de API y que hablan directamente con los vendors o los proveedores de nube pública. Entonces, hay diferentes formas de proteger los datos. Lo importante es, como hablaba al principio, el primer paso es saber dónde se encuentran esos datos y de ahí parto a, bueno, ¿cuál es la mejor forma de proteger estos datos? Ya vimos que no siempre es el tradicional firewall o el tradicional antivirus. Ok, espero haber contestado la pregunta. No sé si hay más dudas que yo pueda apoyar. Se me generó otra duda. Ujú. Era muy interesante esa arquitectura a nivel de implementación. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre una red de seguridad tradicional y Zero Trust? ¿Qué parte, qué ventaja está dando eso Zero Trust? Am, esa también es una pregunta sumamente amplia, ¿no? Yo creo que el fin global es reducir la superficie de ataques, como lo hablábamos en los 5 pasos de la estrategia, no sé si recuerdan. Sí. El fin global del Zero Trust es reducir la superficie de ataque. Entonces, una red tradicional tiene soluciones de seguridad relativamente simples y por ende relativamente fácil de vulnerar. Cuando hablamos de un esquema Zero Trust, tenemos más componentes de seguridad y distribuidos donde se encuentran los datos, entonces se vuelve más complicado para el atacante vulnerar la infraestructura. Ok. Sí, eso está. Es esa parte que estaba inyectando, digamos, información de un wildfire bastante interesante, es algo nuevo. Y Sí, sí, también, el esquema de sandboxing es algo que definitivamente ha revolucionado la seguridad. Es un concepto que ya tiene ciertos años, pero nos ayuda definitivamente a afrontar las amenazas desconocidas, ¿no? Aquellas que no tenemos un conocimiento previo, que es una amenaza dirigida o que es capaz de mutar, ¿verdad? Porque muchos de los software no es que sean nuevos, pero pueden mutar y ya los patrones de reconocimiento de las firmas son incapaces de detectarlos. José Prado tiene una consulta, dice, la detección de falsos positivos en Zero Trust es mejor que en otros sistemas de seguridad, está Sí, preguntando. sí, definitivamente mejora porque al hacer vamos a ver, al tener una lógica positiva de la seguridad o al recomendarse una lógica positiva, y esto quiere decir yo solo permito lo que quiero permitir en mi organización y bloqueo el resto, la cantidad de falsos positivos va a disminuir porque no tengo que estar revisando, ok, esto sí debería tener acceso o no debería tener acceso, ok, bueno, sí, vamos a permitírselo, sí debería tener acceso, ¿verdad? En este caso, vamos a verificar, ok, si esa aplicación no pasó, es porque definitivamente no debería haber pasado porque no estaba dentro de las políticas. Y obviamente, si es una nueva aplicación, debe crearse un proceso interno para
crear los permisos y los accesos necesarios, ¿verdad? Otro punto importante es a nivel de tecnología, el tipo de tecnología, ¿no? El tema de inteligencia artificial y machine learning, normalmente, a menos que sean algoritmos muy específicos de detección, tenemos la acción de bloquear, pero en otros casos, cuando son anomalías de comportamiento, como los que hablamos de cuando un usuario empieza a tener un comportamiento anómalo, las herramientas de inteligencia artificial normalmente lo que se generan son alertas para evitar precisamente de que incurramos en un falso positivo y que digamos, no, este usuario debería estar así porque cambió de rol, o le asignaron una tarea diferente y ahora tiene un comportamiento distinto, ¿verdad? Entonces, eso se controla de esa forma, ya sea afinando los algoritmos muy bien para presentar bajos falsos positivos y alertar cuando sean desviaciones en el comportamiento de los usuarios. Okay. Otra cosa que se me generó es cierto o no, entonces ese mecanismo de Zero Trust está haciendo más inteligente el sistema de seguridad. ¿Sentí bien o no? Sí, sí, completamente. O sea, Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, al final no podemos aplicar Zero Trust sin herramientas adecuadas, ¿no? Sino al final solo se vuelve eh, un concepto, ¿verdad? O sea, podemos decir, deberíamos hacer esto, deberíamos controlar esto, pero si no tenemos las herramientas adecuadas, no podemos finalmente ejercer las políticas que van a controlar el flujo de información. Entonces, sí, definitivamente se busca que esos controles sean automatizados, porque llega el momento de las infraestructuras que se vuelven tan grandes que es muy difícil poder controlarlas a nivel del recurso humano, ¿ok? Entonces las herramientas tienen que volverse más inteligentes y más basados en inteligencia artificial para que finalmente lo que haga la persona o el administrador sea tomar una decisión, ¿verdad? Por eso yo creo que muchas personas, ¿no? En las películas y todo, ven que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y todo esto, pero yo creo que la inteligencia artificial más bien lo que hace es ayudarnos a colectar toda la información, a tener todo el contexto que luego nos permite a nosotros tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer con esto es más bien orientar nuestros esfuerzos a cosas más importantes para la organización, ¿verdad? Eh, que es, ok, ¿cómo mejoro la postura de seguridad? ¿Qué nuevas innovaciones traigo a mi organización? En lugar de estar una semana, 2 semanas, 3 semanas tratando de investigar un incidente de seguridad, ¿no? Y José Prado sigue con la pregunta y dice, ¿cuenta igual con una arquitectura que puede tener DMZ? Claro, la zona desmilitarizada, o DMZ, básicamente es parte del concepto de segmentación, ¿no? Y el concepto de segmentación es parte del modelo de cero confianza. Entonces, sí, definitivamente una arquitectura que tiene DMZ, básicamente es como el inicio de un modelo de cero confianza. Pero al final, la DMZ lo que permite es tener servicios que yo controlo, que sé que están expuestos de alguna forma a ser accedidos a través de Internet y desde los usuarios locales, tienen un poco menos de restricciones porque están expuestos, por ejemplo, sitios web, algunas aplicaciones, etcétera. Y entonces yo creo esa barrera o esa diferenciación de mi red local, del tráfico hacia la DMZ, y finalmente se vuelve un esquema de segmentación, ¿verdad? Pero no podemos pensar solo en esquemas de DMZ, tienen que haber, bueno, una red de invitados, una red de la gente que se conecta a través de Wi-Fi, una red para los dispositivos personales de los empleados, una red corporativa, una red para la gente de finanzas, etcétera. Entonces ahí es donde empezamos a poder implementar el concepto de cero confianza porque tenemos la segmentación adecuada. Okay. Y Jorge está preguntando, sigue preguntando José Prado que tiene honeypots. Ajá. Bien, nosotros como tal, como empresa, no vendemos honeypots. De hecho, es un concepto bien interesante y normalmente se encuentran soluciones bastante buenas a nivel de open source, ¿verdad? En distribuciones de Linux, para la parte de honeypots.
digamos, hay conceptos bien interesantes, digamos, en la parte del Next Generation Firewall nuestro, por ejemplo, cuando hay una amenaza, cuando hay un usuario que intenta hacer una resolución a un dominio malicioso, nosotros podemos devolverle a ese usuario la IP del honeypot de la organización y de esa forma él se puede intentar conectar y hacer las consultas de comando y control del botnet que posiblemente está instalado ahí y entonces desde el honeypot se puede establecer cuál es el comportamiento que se está teniendo directamente en esa máquina, pero no, nosotros como organización no creamos honeypots como tal. Jorge pregunta, ¿Palo Alto tiene alguna plataforma para cursos? Me imagino está preguntando sobre algún certificado o certificados. Sí, hay una plataforma que se llama Beacon, donde se pueden registrar, y creo que podrían tener acceso a esa plataforma. Yo les comparto el link, déjenme ver si se los encuentro por aquí, Okay. y ver si pueden tener acceso a, al curso de catálogos. Ahí se registran y me confirman si tienen acceso, porque no estoy seguro. O sea, yo sé que esto está abierto para clientes y nuestros partners, pero no sé si con un acceso genérico. Me imagino que ustedes tienen cuentas de la Universidad Nacional, entonces deberían poder tener acceso con ese correo. ¿Ok? Les paso, déjenme pasarles el link. Déjenme estar seguro del link. Un segundo. José, mientras José Prado, mejor usted pregunta usted solo. Porque ahí vienen muchas preguntas, mejor escuchamos tu voz, José. Sí. Sí, ahí sí dice si existe algún convenio con Linda o LinkedIn Learning. Yo creo que no. Sí hay una opción, digamos, y eventualmente lo podemos analizar con la UNA, donde hay un programa de Palo Alto Networks Academy, donde obviamente ya los profesores pueden tener acceso a los laboratorios, a tracks de cursos, etcétera, e incorporarlos como parte de las materias que dan en las carreras, ¿no? Eso es definitivamente algo que se puede empezar a hacer o eventualmente hacer, pero ya, o sea, ya involucraría a personal de la UNA y al personal de Palo Alto Networks que maneja ese programa para lograr que se pueda implementar. Sí, porque principalmente tengo la duda porque si ofrecen certificaciones y cursos y demás, tal vez podrían llegar a un acuerdo con el sistema de educación permanente que la Universidad Nacional cuenta con el Instituto de Capacitación Okay. Académica de Informática, creo que son las siglas para el ICAI. Entonces era como, es más o menos como para esa consulta, porque digamos, ya en ese instituto logré sacar lo que es mis cursos de CCNA de los módulos del 2 al 4 junto con Security. Entonces, tal vez como para agregarles, así como agregarles un poco más de fuerza, pues tener alguno que otro certificado de Palo Alto podría Claro, agregarte valor y servir ampliar el para poder conocimiento. estudiar, para ver otro tipo de arquitecturas. Yo puedo responder. Es que sí, nos acercaron hace un par de años, 2, 3 años, Palo Alto. De suerte, también gerente general es mi amigo don Ariel. Y ofrecieron también, ofrecieron para abrir un espacio para dar esos temas de Palo Alto. Sin embargo, como mencionó Harold, en ICAI todavía no. En ICAI hay que generar los cursos, pero en la escuela deben acercarse los profesores que están interesados en algunos cursos, agregar temas de seguridad, en especial temas de Cisco, temas de Palo Alto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todavía no tenemos esto en ICAI, pero
Es muy buena idea si, digamos, si toman esa iniciativa los encargados, autoridades de ICAI, y también los profesores de la escuela. Yo en mi parte, en este momento, de hecho, estoy creando un curso de redes avanzadas y estoy agregando temas de cybersecurity y de parte de Cisco, porque Cisco tiene muy ordenado esa parte como un curso cybersecurity essential, etcétera, etcétera. Pero en Palo Alto no tenemos así como muy organizado tanto como Cisco. Así que otros profesores tal vez pueden agregar, de ahí es que depende de cada profesor. Esa es la respuesta, José. Sí, sí, la posibilidad existe, de nuestro lado existen los recursos, es cuestión de, digamos, de llegar a un acuerdo bilateral, ¿no? De las dos, tanto de la escuela para que dé los cursos y obviamente desde nosotros está la disponibilidad también para que se incorporen. Sí, esa idea existió, el asunto es que todavía la parte de seguridad en la escuela es un tema muy amplio. O sea, seguridad en redes, cybersecurity, seguridad informático. Hay varios cursos por ahí. Especialista no tenemos, o sea, profesor especialista en seguridad no tenemos en la escuela. Tal vez hace falta, pero cada profesor depende de su, por ejemplo, a mí en parte de redes siempre me interesa seguridad en redes y cybersecurity un poquito y trato de ofrecer, digamos, algunos materiales acerca del tema y otros profesores que están dando cursos de seguridad informática, etcétera, etcétera. Pero como dice Harold, sí, es una excelente idea. Ojalá que algún momento la escuela informática puede tomar esa iniciativa y contactar con... de ahí ya tenemos el contacto. Como les digo, don Ariel es mi amigo y es gerente general de Palo Alto. Es uno de los mejores recursos de país. Y él siempre, cualquier cosa que yo pido, siempre ahí está. Así que muy bien, muy buena idea. José, no sé. Sí, sí, digamos, porque yo lo mencionaba principalmente porque hubo un curso que el ICAI, hubo un momento en el que quiso implementar, que era de Cisco, que era muy nuevo y que eh, era un curso sumamente cotizado en el país, que solamente habían como unas 3 personas, cuando creo que fue como en febrero del 2018 que yo estaba tomando el curso de Cybersecurity, bueno, de CCNA Security con mi profesor, y él llegó y lo mencionó que era uno que se llamaba CyberOps, que era un curso todavía más especializado en seguridad eh, por parte de la escuela, que más que nada es como implementar y tratar de incentivar a las personas que quieren estudiar ciberseguridad, porque cuando yo vi el curso, de una vez apenas terminé el curso mío de security, me enrolé para poder matricular ese, pero no sé, al final no lo pude llevar porque había falta de estudiantes. Tal vez tener una campaña un poco más intensiva, como hacer más de estas sesiones, pedirle a coordinar con don Ariel para que pues, se hable con la universidad para que se hagan más de estas charlas. Yo creo que podría ser Para dar un poco más información, sí. En este momento hay un proyecto a nivel de la escuela y CAI son técnicos en, digamos, proyecto técnico en varias áreas. Ya está en el proceso. De hecho, uno de los cursos de técnicos, por ejemplo, de redes es parte de seguridad. Yo creo que ahí viene CyberOps, viene Cybersecurity y obviamente no se puede ignorar Palo Alto. Palo Alto ahora es muy fuerte en algunos aspectos. Ahora no sé qué se dieron cuenta, no sé Harold, el señor que por primera vez habló de Zero Trust ya está trabajando con ustedes, ¿no? En Palo Alto. Harold. Sí, así es, efectivamente, John Kinderman. Señores,
el señor que presentó ese proyecto ya está trabajando en Palo Alto. Entonces, ese tipo de temas prácticos como Zero Trust, que ahora ya, yo sé que ahora el mismo Cisco está trabajando en esto, Google está trabajando en esto, varias empresas están trabajando en esto. Ya implementaron, de hecho, Google ya dice que ya implementó esa estrategia en sus sitios y en sus proyectos. Así que, no, ojalá que no es solo de parte de Palo Alto, de ahí la escuela tiene que tomar esa iniciativa, como le digo, en parte de técnicos sí ya está. Y otras partes de DKI y Cisco, ahí depende de autoridades que tiene que aprovechar de esa disponibilidad. Pura vida. Parado. Muchas gracias. No sé si tienen más dudas y preguntas, muchachos, compañeros, estimados, ingenieros. Profe, yo solo quería, bueno, es Juan, quería Adelante. comentar ahí que nada más, digamos, en el portal de Azure sí sale el Prisma Cloud, salieron 4, aquí los estaba abriendo mientras él hablaba, y sí veo que sale el Prisma Cloud, dice Computer Edition, y es que, digamos, en el trabajo, a veces, digamos, vienen casos en los que cae, por ejemplo, hay un virtual appliance, un network virtual appliance, que es como esta especie de firewall o gateway, ¿verdad? O router que trabajan, que digamos, conéctalo, ¿verdad? Las infraestructuras on-premise, así, del cliente, las locales con las nubes, y forma como la especie de nube híbrida. Entonces, es bien curioso que aparezca aquí porque y también he visto otros, digamos, ¿cuál es otro que sale? Bueno, digamos, es como un approach que se ha visto, que se desarrolla como un producto virtual, así, tipo Virtual Appliance, para que los clientes sigan usando las marcas que ellos prefieren, con los sistemas operativos que ellos están más acostumbrados a usar, y así los ingenieros no tienen como, o sea, se pueden adaptar más fácilmente a usar las tecnologías de la nube, ya que en las nubes, no sé si AWS o la de Google, la GCP también los tendrán, pienso que sí, pero por lo menos del lado de Azure sí he visto que... Juan, una noticia, no sé qué, la parte de la una te voy a responder. Hay otro proyecto que ya tomó esa iniciativa a Vicerrectoría de Docencia. Hace un par de semanas había una charla que estaban presentando 4 cursos de Azure. O sea, esa charla era esa reunión con la gente de Microsoft. Y la idea es capacitar a los profesores y después pasar, digamos, ese conocimiento a los estudiantes. Hay pocos profesores en la escuela que ya demostraron interés, ya 2, 3 yo participé ahí, también a nivel de la U, o sea, hay profesores de otras escuelas que ya están. Entonces, ojalá que ese proyecto también siga. No sé, Sí. Aaron, usted tiene... Sí, yo lo que quiero comentar es que normalmente las estrategias de las organizaciones deben ser multicloud, ¿verdad? Porque, bueno, no hace mucho estuvo Microsoft caído, hace un tiempo estuvo Amazon caído. Entonces, definitivamente, a pesar de que sean monstruos a nivel de infraestructura y a nivel global, no son infalibles tampoco, ¿verdad? Entonces, hemos visto que lo que hacen estrategias de los clientes es, bueno, tener réplicas en diferentes esquemas de nube, y como normalmente uno en estas nubes uno paga por lo que consume nada más, entonces se puede lograr ese tipo de esquema de alta disponibilidad, incluso multicloud. Y en el caso de Palo Alto Networks, soportamos, como tú dices, diferentes nubes, precisamente por eso, porque el esquema normalmente de los clientes es multicloud también. Excelente, excelente, interesante. Uno escucha cosas más prácticas, no sé. Sí. Es algo interesante. Sí. Sí.
Y lo de DevOps, también, es súper bueno porque permitiría, digamos, que automaticen cualquiera de las tres nubes, digamos, digamos, yo quiero aprender más de eso porque pienso que un script lo puede utilizar para las tres nubes, entonces ahí hace el deployment o en varias nubes, ¿verdad? Dependiendo de lo que tenga algún cliente implementado, entonces Claro. eh, logra esa alta disponibilidad mucho más rápido. Es un concepto interesantísimo, ¿no? A eso que tú mencionas se le llama infraestructura como código, ¿verdad? Donde es una de las ventajas eh, de la nube, donde yo a través de sistemas como Terraform, por ejemplo, puedo a nivel de scripting montar todo un data center, incluyendo la seguridad y las políticas, en un script y levantarlo en cuestión de minutos, ¿no? Cuando un data center normalmente para implementarlo de manera física son meses y meses de trabajo, y básicamente a nivel de código y scripting, yo puedo implementar un servicio en la nube muy rápido. Y sí, ahí de hecho, si buscas en GitHub, también vas a encontrar diferentes esquemas de autoscaling, de implementación a nivel de nube de Palo Alto Networks, por si te interesa también indagar un poquito más. Claro, muchas gracias, Harold. Muy bien, interesante. Con todo gusto. Charla muy bonita era, la verdad. Excelente charla a Harold. Muchas gracias, la verdad. Uno aprende mucho y no sé, ahí yo sentí así que es bastante interesante fue charla de hoy. Yo no sé si los compañeros, si tienen alguna duda o pregunta más, señores. Sí, tengo una duda más con respecto a lo de las certificaciones por parte de Palo Alto. Yo no estoy, digamos, en este caso son cursos que son self-paced, digamos que uno tiene acceso al contenido para poder estudiarlo y después uno puede ir y hacer el examen, o son cursos que incluyen con instructor y laboratorios para poder hacerlos uno de manera instruida, digamos. Sí, hay ambos casos, digamos, digamos, hay un curso que se llama el PCNSE, que es, que se da, digamos, a través de un ATC o un training center, con un instructor y ese curso dura, o sea, una semana y después se va a un centro Pearson View, por ejemplo, y se toma la certificación, ¿verdad? Como tomamos las certificaciones normalmente. Y hay otros cursos que son más de conocimiento y que se le llaman más acreditaciones, donde llevamos los cursos al ritmo que nosotros queramos, podamos tomar el examen cuantas veces queramos y básicamente para adquirir conocimiento. Entonces, ambos esquemas están disponibles. Y ambos funcionan para poder ser agregados a la hoja de vida. Sí, sí, ahí en el esquema de hoja de vida, digamos, obviamente quizá te van a reconocer más el que se toma en Pearson View por ser una certificación, pero, o sea, definitivamente tú puedes poner como conocimiento general las acreditaciones también, ¿verdad? Porque hay mucho conocimiento que se adquiere a través de acreditaciones, y no necesariamente em, a través de una certificación como tal. Y eso, o sea, a mí me ha tocado mucho, ¿no? Porque yo he visto muchas soluciones, muchos fabricantes en el tiempo anterior, que no necesariamente existe una certificación de mercado para ellas, y todo se maneja a nivel de acreditaciones. Y obviamente agrega valor a tu currículum que tengas conocimiento en esa marca, ¿no? Entonces, ambas opciones, puedes agregarlas a tu currículum. Obviamente, como te decía, van a reconocer probablemente más el curso ya que tomas a nivel del examen en Pearson. Claro, y tal vez la pregunta es así, ¿se genera algún badge electrónico? Que ahora es de moda, badge, los badge que se generan ahorita, muchas Sí, certificaciones. en el caso del de Pearson Bio, sí, sí se genera. Ok.
Muy Ok, bien. perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Harold, muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Aprovechamos de esa charla, ojalá que aprendieron bastante. Y Harold, muchas gracias por su valioso tiempo, excelente explicación, la verdad, muy, muy, muy clara y yo sé que todo el mundo sintieron bastante bien de escuchar sobre ese tema interesante de Zero Trust, que ya ahora poco a poco va a ser más popular, yo creo que en el ámbito de seguridad. No, y gracias a ustedes por regalarme el tiempo más bien para compartir un poco y ojalá que haya sido de provecho, ¿no? Todo este tiempo que nos regalaron. Sí, espero que no sea la última vez, ¿verdad? Y ojalá No, no, definitivamente, a la orden. para más cursos, talleres, yo siempre voy a invitarte para que nos puedas dar, digamos, cursos o talleres y si algún evento tenemos en la escuela a nivel de la UNA. Así que muchas gracias, la verdad, y estamos en contacto. Muchachos, ya pasé el formulario que me están preguntando, el formulario para todo el mundo, por favor. Entonces, aunque don Harold después me va a pasar la lista de participantes, porque creo que Zoom genera esto. Ok. Y el link, apenas se genera el link de grabación de la sesión, yo les paso el link. Muchas gracias. Si no hay más palabras, don Harold, terminamos la sesión. Perfecto, cuídense mucho, que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Todo el mundo, Hasta muchas luego. gracias, Harold. Buenas noches Hasta a todo luego. el mundo. Gracias. Muchas gracias.